Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 24. Si ya lo tienes, vamos a leer de los versículos del 1 al 12. Acompáñame a leer, por favor, lo que dice la Escritura con respecto a este día tan especial, a este domingo tan especial, que se le reconoce de una forma tradicional como el domingo de resurrección. Así es que acompáñame a leer Lucas 24, voy a leer Reina Valera 2015, tal vez aquí en la pantalla parezca un poco diferente, pero igual sígueme. Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que, estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Quiero repetir esta pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. ¿A qué? Ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea, como dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo y las demás mujeres que estaban con ellas. Pero sus palabras les parecían a ellos locura y no las creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. Inclina tu rostro, por favor. Señor, te doy gracias, bendito Dios, porque podemos ver como testimonio a los hombres en tu palabra escrita que tú resucitaste de los muertos. Padre, que tú no te quedaste en la tumba. Padre, nos narras a través de los evangelios cómo es que este precioso evento se dio lugar una vez que tú fuiste llevado a la cruz, una vez que derramaste tu sangre por perdón de nuestros pecados, para que se pudiera cumplir lo escrito por la palabra de Dios, por la boca de Dios. Padre, resucitaste de los muertos, pero resucitaste con poder, resucitaste con gloria. Y Padre, por ello, Señor, te damos la gloria y la honra. Señor, te pido que la resurrección tuya sea adjudicada a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y la iglesia dice amén. Bueno, pues como ya sabemos todos, esta semana es una semana muy especial, incluso para los zamoranos, incluso para los de Jacona, incluso para todas las rancherías alrededor y todo nuestro México, ¿verdad? Y todo el mundo cristiano. Es una semana muy especial, se le conoce como la Semana Santa, ¿sí? La Semana Mayor, dicen otros. Esta semana dentro del calendario judío para nosotros como Iglesia de Jesús es el más importante. A este domingo se le conoce como el Domingo de Resurrección en el mundo cristiano. ¿Por qué es tan especial esta semana para nosotros, iglesia? ¿Por qué creen? ¿Por qué es tan especial este domingo? ¿Por qué es tan relevante para nosotros hoy hablar de algo que ocurrió hace casi 2000 años? ¿Por qué es tan importante recordarlo hoy? ¿Qué peso tiene en nuestras vidas? ¿Qué significado tiene? ¿Cómo nos alcanza? ¿Cómo nos afecta esto a nosotros hoy? ¿Sabes? La Semana Santa en estos días es visto como un hecho histórico. Está totalmente atestiguado por la ciencia, por la arqueología, de que Jesucristo existió y que murió en estos días. Pero sabes, es muy importante y te lo quiero decir, que aunque es un día digno de ser recordado por nuestra cultura religiosa, incluso dramatizado. ¿Cuántos han visto el Vía Crucis, esta procesión que se hace? ¿Cuántos lo han visto? ¿Sí? Y hay un tono religioso por ahí y hay una escenificación y dramatización de lo que Cristo vivió las últimas horas cuando fue llevado a la cruz. Y sabes,
como que la gente se hace consciente acerca de la muerte de Cristo, pero hay algo que queda corto por ahí. Hay algo que parcialmente más bien parcialmente se percibe, que es la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros como cristianos, nosotros como iglesia, creemos en el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo vino a este mundo a morir en la cruz por perdón de nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día. Él resucitó de los muertos. Por lo tanto, el domingo de resurrección es un domingo muy importante. ¿Por qué? Porque es un día de gozo, es un día de victoria, es un día de celebración. ¿Sí o no, iglesia? Es un día de celebración. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no se quedó en la tumba. Nuestro Dios resucitó de los muertos. Nuestro Dios está vivo. Él no se quedó en la tumba. Hay muchos textos que quiero compartir contigo. Prácticamente vamos a estar predicando a través de ciertas escrituras. Pero sabes, yo te quiero animar hoy, no a que entregues una sonrisa externa, sino que te puedas salir con una sonrisa interna, con una convicción firme de que hoy es un día de victoria. Hoy es un día de celebración. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no se quedó en la cruz y no se quedó mucho menos en la tumba, sino que Él resucitó de los muertos y ascendió a la presencia del Padre. Yo sé que ya sabes esto. Mira, vamos a lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24. Hechos capítulo 2, búscalo rápidamente y vamos a dar varias escrituras. Capítulo 2 de Hechos, versículos 23 y 24. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. El versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué celebramos hoy? Que la muerte no pudo detener a Jesús. ¿Qué celebramos hoy, iglesia? Que la muerte no pudo con Jesús. Jesús venció la muerte. Jesús venció al Satanás. Jesús venció el pecado en esa cruz. Y la manifestación y la evidencia es de que Él resucitó. Por eso es que tú y yo estamos aquí hoy con esta convicción firme, gozosos de que caminamos como discípulos de Él en esa victoria, en esa convicción de que Él está vivo. Dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz vida. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo quitó la muerte. Cristo quitó la muerte. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55, hablando de la victoria una vez más sobre la muerte, Pablo lo expresa de esta manera: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Fue derrotada, ya no hay forma de que pueda dañar más. ¿Por qué? Porque Cristo le ha vencido. Cristo le ha vencido. Esta es la verdad central de nuestra fe, iglesia. Dios lo levantó de entre los muertos y vemos cómo al leer los 4 evangelios dan testimonio de cómo sucedió esto. Ahorita acabamos de leer Lucas, pero tú puedes leer el evangelio de San Marcos, puedes leer el evangelio de San Mateo, y aún de una manera, desde una perspectiva un poquito diferente, el evangelio de San Juan. Pero los 4 evangelios expresan desde diferentes perspectivas, aportando hechos de cómo sucedió esta resurrección. Y hay algo importante que quiero marcarte aquí en los versículos 5 y 6 de Lucas que acabamos de leer. Regresa a Lucas capítulo 24 versículos 5 y 6. Como ellas le tuvieron temor y bajaron la cara a ellos, a tierra, ellos le dijeron. Esta pregunta está interesante. Esta pregunta está
digna de ser anotada ahí en tus notas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ciertas mujeres fueron, como era la tradición judía, a la tumba donde Jesús fue puesto, con el propósito de llevar ungüentos, de llevar incienso, de llevar estas mezclas aromáticas a la tumba y poder mitigar quizás el olor de un cuerpo descompuesto. Pero cuando llegaron al lugar, los evangelios nos dicen: ¿qué pasó, iglesia? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su sorpresa? Que la tumba estaba vacía, ¿sí? Que la piedra había sido removida y que no había un cuerpo dentro de la tumba. Pero algo interesante que tú vas a notar cuando tú lees acerca de la resurrección de Jesús es que dice que los lienzos estaban tal cual. Al parecer, dentro de lo que estuve indagando acerca de la tradición judía para embalsamar un cuerpo, es que le enrollaban en lienzos y prácticamente eran sábanas de lino que cubrían el cuerpo, obviamente empapadas de incienso, y cubrían todo el cuerpo. Y dice la palabra en los evangelios que cuando estas mujeres que fueron a llevar nuevamente el día de reposo, o sea, el domingo, un día como hoy, hace casi 2000 años, cuando llegaron a la tumba, los lienzos estaban ahí, tal cual se había envuelto. Lo único que había cambiado es que el sudario estaba doblado, ¿sí? Muchos creen que Jesús ocupó ayuda para mover la piedra. Déjame decirte algo, iglesia. La piedra fue removida para que tú y yo viéramos la tumba vacía. ¿Por qué? Porque si Jesús pudo salir de esos lienzos y dejarlos igual, quiere decir que Él pudo haber salido a través de esa tumba sin necesidad ni ayuda de nadie, de ningún ángel. El ángel se manifestó de una forma poderosa. Dice que hubo un terremoto y se movió esa piedra. ¿Pero con qué propósito? Para que tú y yo fuéramos testigos de su resurrección. Para que tú y yo ahorita tuviéramos esa firmeza de que nuestro Dios está vivo. Él ya había resucitado. Él ya había sido levantado de los muertos. Pero dice que cuando ellas llegaron a este lugar, vieronla. Iban pensando, preocupadas, porque era una piedra inmensa de toneladas de peso, y eran puras mujeres. Y varios evangelios dan diferentes nombres. Lo cierto es que María Magdalena estaba ahí. Y dentro de estas mujeres iban pensando: ¿quién nos va a ayudar a remover la piedra? Pero cuando llegan a este lugar, ven que la piedra está removida y están estos hombres, están estos ángeles ahí, y se pusieron al lado de ellas. Y como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él está vivo, no lo busquen más en este lugar. A Jesús no se le busca en la tumba, porque Jesús no está en la tumba. Dice el versículo 6: más bien ha resucitado, y les recuerda: acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea. Y si tú conoces los evangelios, Jesús varias veces anunció su muerte. En varias ocasiones les dijo a sus discípulos: es necesario ir a Jerusalén, me es necesario ir a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de los escribas y padecer por causa de nosotros. Nada más que ellos no se acordaban. Y les recordaron. Marcos 16:6: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron, véanlo, está vacía esta tumba, está vacía. María Magdalena pudo ser testigo. De hecho, fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Qué honor, qué privilegio. La primera persona, la primera mujer, fue mujer, y fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado. Pedro también fue testigo de cómo estaba esa tumba vacía. Así dice Juan capítulo 20 del 1 al 10. Anótalo y después lo puedes consultar. Iglesia, todas las religiones del mundo, sus líderes, sus fundadores,
tienen una tumba que venerar. Todos los seguidores de estas personas saben dónde está su tumba. Pero ¿sabes que nosotros como iglesia somos la única iglesia que puede decir que no hay una tumba de Jesús? Podemos decir dónde fue sepultado, pero sabemos que sus restos no están ahí porque Él está vivo, ¿sí? Somos la única fe. Por lo tanto, eso nos hace la única fe verdadera. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús, porque todo lo que vemos en las Escrituras como Jesús, el Hijo de Dios que vendría a este mundo, como el Mesías anunciado, como el Cristo que traería libertad, que establecería un reino de justicia, se cumplió en la cruz y con su resurrección. Amén, iglesia. ¿Sí? Dale una sonrisa al que está a tu lado. Dile: Jesús resucitó. Pero díselo en serio. Estamos aquí porque queremos gozarnos reconociendo de que Él resucitó. ¿No te da gusto esto? El tener la seguridad que puedes hablar con un musulmán, que puedes hablar con un budista y decir: mira, tu Mahoma está enterrado en tal lugar, ¿cómo se llama? Buda, Siddhartha Gautama está en tal lugar su tumba. O sea, y así vete sucesivamente con todos sus líderes o sus fundadores y puedes reconocer una tumba, pero Cristo no está en su tumba. Y eso nos debe de llenar de gozo. Ahora, déjame explicarte un poquito acerca de esta resurrección. La resurrección de Jesús no está sujeta a las leyes biológicas que tú y yo conocemos. ¿Qué quiero decir con esto? Hablando acerca de la naturaleza de la resurrección de Jesús, es una resurrección muy diferente a la que se efectuó. Díganme un personaje que resucitó, bíblico. Díganme uno. ¿Quién? Lázaro. ¿Quién más? La hija de Jairo. ¿Quién más? Sí. ¿Cuántos se acuerdan del que resucitó Pablo? Eutico, ¿verdad? Ok, ¿todas esas personas existen? ¿Las podemos ver? No. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la resurrección de Jesús fue diferente a la resurrección de un Lázaro, de una hija de Jairo. ¿Por qué? Porque estas personas volvieron a morir. ¿Sí? Estas personas revivieron y siguieron su vida, quizás hasta los años que el Señor les concedió. Pero Jesucristo, la resurrección de Jesús, por eso la palabra enseña y muestra que la resurrección de Jesús es primicias. Y tú dirás: a mí antes esto me creaba confusión, porque decías: bueno, ¿por qué las primicias Jesús si ya había otros que habían resucitado? ¿No te habías preguntado eso? ¿No? Ay, qué teólogo, ¿por qué no me dijiste para apoyarme en ti cuando tenía esa duda? ¿Por qué dice que Jesús son las primicias si ya había personas que habían resucitado? Se refiere a que la naturaleza de la resurrección de Jesucristo es muy diferente a la de estas personas. ¿Sí? Por eso la palabra dice en Romanos 6:19, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿cuál es la diferencia? Él ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. La muerte no se enseñorea más de Él. El hecho de que Cristo haya resucitado no significa que va a volver a morir. Él vive para la eternidad. ¿Sí? Ha vivido desde la eternidad hasta la eternidad. Y esta condición es necesario que tú y yo la tengamos presente. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué dice Apocalipsis acerca de Jesús que tiene en su mano? Las llaves, ¿sí? Él ya no va a morir. Él está sentado a la diestra del trono intercediendo por su iglesia. Y eso a ti y a mí nos debe de llenar de esperanza. Eso a ti y a mí nos debe de llenar de una convicción y una fe madura, una fe creciente, una fe que se establece en que nuestro Dios cumplió y estará cumpliendo, que así como Él
fue muerto en la cruz y enterrado en esa tumba bajo la promesa de que resucitaría al tercer día, eso significa también que así como Él dijo que iba a ¿qué? ¿Qué va a pasar? En el fin de los tiempos, ¿Él va a ¿qué? Va a regresar. Entonces, si Él dijo que Él iba a ser muerto en la cruz, se iba a someter en obediencia al Padre y que iba a ser muerto por los hombres por perdón de nuestros pecados, pero que iba a resucitar al tercer día, y si pasó y si sucedió, significa entonces con una convicción certera de que Él viene por su iglesia. Ahí es donde está la médula espinal de nuestra fe. Una convicción de que es verdad, de que Él viene y que todo lo que dice la palabra en fe lo creemos. Tenemos fe para creer que Él resucitó y también tenemos fe para saber que Él viene pronto por su iglesia. Así es que si tú estás dudando acerca de Jesús, si tú estás dudando acerca si fue verdadero o no, si tú estás dudando en tu fe, estás tambaleando, yo te voy a pedir de favor que abras tu corazón en este día para que tomes una decisión por Jesús. ¿Sabes cuál es la invitación para ti, para mí hoy? Que el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos es el mismo que nos levanta ahora a ti y a mí a través de la fe en una vida nueva. Pero ¿sabes qué tiene que pasar primero? Tienes que morir. No puede haber resurrección si no hay una muerte primero. Tienes que morir. ¿A qué tienes que morir? ¿Tengo que morir físicamente como Jesús? No, tienes que morir a tu viejo hombre. Tienes que morir a tus deseos. Tienes que morir a tus sueños. Tienes que morir a tu pecado. Y ¿sabes qué? El Señor te levantará. De hecho, Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, en sus versículos 3 y 4, acerca de la simbología que tiene el bautismo. Pero hablando acerca de esa simbología, tiene que ver con el encuentro con Cristo. Nos identificamos con Cristo Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Y ese poder puede obrar en ti hoy, si se lo permites. Él te puede levantar. Él te puede levantar a una vida nueva, a una vida plena, a una vida en Él. Yo oro para que el Espíritu Santo traiga esta convicción a tu corazón en esta mañana. 3 puntos nada más en cuanto a cómo nos alcanza la resurrección de Jesús el día de hoy a nuestras vidas. Número uno, esperanza viva. ¿Qué es la resurrección de Jesús? Como ya lo dije, es una esperanza viva. Anótalo ahí. Pedro afirmó esto. De hecho, Dani lo leyó en el tiempo de la administración. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo nos alcanza esto? ¿Cómo nos afecta la resurrección de Cristo Jesús? Pedro hablando a la iglesia sufriente, Pedro hablando a la iglesia perseguida, les dice estas palabras nuevamente, versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una ¿qué? Esperanza viva. ¿Qué es la resurrección? Es una esperanza viva. Es una esperanza viva, iglesia. Es una esperanza incomparable. Juan capítulo 11 versículo 25 dice: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasará? Vivirá. Vivirá. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es el único que puede traer vida a nuestras almas separadas de Dios, que estaban muertas en sus delitos y pecados. Así es que, como dice nuestro pastor, ¿alguien se sabe este dicho? Lo tuve que anotar porque a mí se me cuatrapean las palabras. David dice: el que nace una vez muere ¿cuántas veces? ¿No se lo saben? El que nace una vez muere 2 veces, y el que nace 2 veces muere una sola vez. ¿De cuáles eres tú? Ya naciste de nuevo.
Déjame decirte que si tú has nacido solamente una vez, vas a morir dos veces. Una físicamente y la otra por la eternidad, cuando seas juzgado delante del trono blanco. Pero por eso estamos aquí hoy, porque Dios quiere darte vida. Porque Dios quiere darte vida, para que no tengas que morir dos veces, sino para que mueras una sola vez, si es que morimos antes de que Cristo venga. Amén, iglesia. ¿Sí? Es una esperanza viva. Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. ¿Cuál es la esperanza que yo tengo como hijo de Dios? Que así como Jesús fue resucitado, así también nosotros seremos resucitados a una vida con Él por la eternidad. ¿Alguien ha pensado lo glorioso que será esto? ¿Alguien ha pensado lo tremendo que será esto? ¿Alguien ha palpado la gloria de Dios? ¿Alguien ha experimentado un poquito, un solo destello? Nos tira al piso y nos consume. Como dijimos en Invasión, vimos jóvenes tocados. Créemelo, eso es un pequeño destello que Dios permite que llegue a nuestras vidas para que podamos conocerle a Él. Ahora, el estar cara a cara, iglesia, el estar mirándole cara a cara, hablar con Él, estar con Él. Yo digo, ¿cómo será ese tiempo tan glorioso? Su propia presencia nos consumirá en una adoración eterna. ¡Wow! Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. ¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Verdad? Es algo precioso. Segunda Timoteo 2:8 habla acerca de que nos da esperanza cuando sufrimos. Anótalo nada más. Hechos 4:33 habla acerca de cómo los primeros discípulos se levantaron en poder, predicando el evangelio, dando testimonio acerca de Jesús. ¿Y saben en qué sustentaban su predicación? ¿Sabes en qué se afirmaba su predicación? En la resurrección de Jesús. ¿Sí? Les daba ese poder y esa valentía, tenían esa esperanza, porque ellos fueron testigos de que la tumba estaba vacía. Ellos le vieron después de que salió de la tumba. Apareció a ellos en varias y repetidas ocasiones. Estuvo comiendo con ellos en el mar de Galilea. Estuvo con ellos reunidos en lugar cerrado. Estuvo ministrándoles por 40 días. Pero ellos decían, ¿sabes qué? Nosotros predicamos a ese Jesús, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Dios, el verdadero Mesías que ustedes llevaron a la cruz, pero que resucitó. Hoy es un día de fiesta, iglesia. Hoy es un día de fiesta. No vivas este día. Bueno, cada día debe de ser un recordatorio de la resurrección de Jesús, pero no vivas este día como la tradición. No vivas este día como los demás. Algo ritualista, algo que, sí sucedió, sí enseñan eso, sí la película, sí el Vía Crucis, me llama la atención. No. Afírmate en esta verdad. Esperanza viva, la resurrección de Jesús. La cruz no es un símbolo de derrota, sino de victoria. ¿Cuántos hemos visto la cruz como un símbolo de sufrimiento y no como un símbolo de victoria? ¿Sí? La cruz es un símbolo de victoria. Número 2, el fundamento de nuestra fe. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Voy a leerte varios versículos aquí. Pablo, de una manera apologética, está hablando a la iglesia de Corinto, y en el capítulo final habla acerca de la resurrección de Jesús y le da ese peso necesario en cuanto al efecto que tiene en nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 13 en adelante. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. ¿Sí? Hablando acerca de la resurrección, Pablo debate esto ante la iglesia, ante aquellos opositores, ante aquellos falsos maestros, ante aquellas personas que decían que no había resurrección. ¿Sí? Y él dice, bueno,
hablemos de la resurrección. Si no hay resurrección, entonces Jesucristo no resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil y todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Nuevamente el verso 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. ¿Qué significa esto? El hecho de que Cristo haya sido resucitado de los muertos significa que Dios es Dios, que Él es veraz y que realmente la redención del hombre se logró en la cruz. Sí, a través de esta resurrección. Pero si no hay resurrección, tú y yo no estamos justificados. Y dice Pablo, entonces su fe es inútil, entonces somos falsos testigos, entonces es en vano todo lo que hemos predicado, entonces de esto nada existe, ni debería de ser. ¿Por qué? Porque es una mentira. Entonces entendemos la importancia del fundamento de la resurrección, que a través de este fundamento tú y yo somos justificados, perdonados. Si Cristo resucitó, quiere decir que tú y yo, si hemos puesto nuestra fe y confianza en Él, estamos o hemos sido justificados. Amén. ¿Sí? Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hemos sido justificados. Su sacrificio expiatorio fue recibido. El hecho de que Jesús haya resucitado es una garantía de que realmente hemos sido justificados. La resurrección es algo que simplemente debemos marcar al final de un sermón sobre la cruz. Se le debe de dar la misma importancia que la misma cruz. ¿Sigues aquí? Para terminar, punto número 3. Y para esto voy a pedir que los chicos de la alabanza pasen. Vamos a Juan 19:30. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: consumado es. La resurrección de Jesús es un fundamento dentro de nuestra fe, porque cuando Él en la cruz, a punto de expirar, pudo decir consumado es, estaba diciendo delante del Padre y para nosotros: he cumplido, he llevado la carga de todos los pecados del hombre, y este es el camino y esta es la brecha que se abre, este es el velo que se rompe del templo para que podamos acceder al lugar santísimo. Y sé que son términos muy bíblicos, pero en esencia, iglesia, es algo tan sencillo como el hecho de que a través de su resurrección tú y yo podemos acceder al Padre si ponemos nuestra fe y confianza en Él. Y el punto número 3 es un grito de victoria. La resurrección de Jesús es un grito de victoria. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Quiere decir que Cristo, nuevamente te lo digo y lo repetiré un par de veces más, Cristo ha vencido la muerte. El hecho de que Jesús haya resucitado es un grito de victoria, iglesia. Es un grito de victoria, es un grito de gozo, es un día de celebración. Segunda Timoteo nuevamente, versículo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es la resurrección? Es un grito de victoria también. No solamente es esperanza para ti y para mí, no solamente es un fundamento de nuestra fe,
sino también es un grito de victoria. Tú y yo somos victoriosos en Cristo Jesús, iglesia. Tú y yo somos victoriosos en Cristo, porque hemos recibido esta nueva vida, porque hemos recibido esta restauración con el Padre, porque hemos sido justificados delante de Él a través de la sangre de Jesús. Efesios 1:20. Efesios 1:20. Vamos a Efesios para poder cerrar este tiempo. Vamos a dejar unos 5 minutos para poder entrar en un tiempo de adoración. Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice lo siguiente acerca de Jesús. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió debajo de sus pies y lo puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La resurrección de Jesús es un grito de victoria, donde Él es entronado como Rey, donde todo está sujeto debajo de sus pies, donde Dios lo exaltó hasta lo sumo para que toda rodilla sea doblada delante de su presencia. ¿Qué es la resurrección, iglesia? Es esperanza, es fundamento y es victoria. ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero abrir una invitación hoy. Si tú estás aquí en este lugar y tal vez has escuchado mucho acerca de Jesús por las fechas, no has entendido muchas cosas, pero lo que sí has entendido es que Cristo vino a esta tierra. Y déjame decirte que esto no es algo que trate la religión nada más. No es un tema religioso. Jesús no es un tema religioso. Escúchame. Esto no se trata de religión. Si tú en la iglesia tradicional te han enseñado muchas cosas, no sé qué tantas, déjame decirte que Jesús vino a esta tierra para que tú y yo tuviéramos vida a través de su resurrección. Y tú puedes acceder a esta vida. El poder de Dios puede obrar en ti si tú te rindes delante de su presencia. ¿Cómo se puede rendir uno delante de Él? Sencillamente reconociendo tus pecados.